Bueno, entonces, Santi, que por cierto no sabes las ganas que teníamos de poder saludarte. Digo, para ti, con los datos de la pandemia de coronavirus de los últimos días, ¿estamos, como nos decía el viceconsejero de Madrid, en un repunte de la segunda ola o estaríamos ya en una tercera ola? Bueno, esto es cuestión de definir ola. Es que no hay ninguna definición formal. ¿Qué es una ola? En el mar las conocemos, pero en cuestión de epidemia, en matemáticas siempre tenemos que ir a la definición y se puede definir una ola como un cambio de tendencia. Yo no solamente le llamo tercera, sino sería la cuarta ola aquí en España, porque ha habido 4 cambios de tendencia cuando estábamos en momento estable. En julio tuvimos una segunda ola que no fue muy grave, pero fue una segunda ola. Eso no pasó en Europa, no pasó en Asia, solamente pasó aquí en España. En octubre tuvimos una tercera ola, que eso según las matemáticas, tuvimos una tercera ola mucho más grave, mucho más crítica y por eso más restricciones. Y ahora en Navidades, ya desde el puente de la Constitución, hemos visto una cuarta ola clarísima. Es decir, de hecho, estamos en datos por encima del 40% más de lo que estábamos el 10 de diciembre. Sí, 40% es una cantidad significativa para decir que sí que es una ola nueva. Santi, te pregunto, hablas ya de una cuarta ola, va a ser un comienzo de año sin duda duro, con lo que se avecina en las próximas semanas, pero ¿qué dicen los números según tus cálculos en un corto o medio plazo? Pues estamos en números bastante extraños, porque como hay muchos festivos en estas fechas, en Navidades, hay muchas comunidades que no dan los datos al día. Estamos viendo una tendencia un poco estable, es decir, que parece que el repunte no está tan claro. De hecho, hoy han bajado, la incidencia acumulada ha bajado con respecto a hace 3 días, y dices, anda, pues entonces no ha provocado ningún repunte estas Navidades, estos movimientos sociales. Pero realmente, para creernos los datos, tenemos que tener un recorrido, tenemos que ver un tiempo, después ya de vacaciones, veremos realmente lo que ha provocado la Navidad. Ahora mismo lo que estamos viendo claramente es el repunte del puente de la Constitución, que parece increíble que haya provocado tanto cambio, y nos tememos lo peor, porque si eso provocó mucho cambio, nos imaginamos que en Navidades podríamos estar ya cerca de más de 300 de incidencia acumulada, que recuerdo es 3 de cada 1000 personas están contagiadas en estos momentos, 3 de cada 1000, que es un dato bastante crítico. Se pensaba 25 de cada 100.000, o sea, 0,3, es decir, 10 veces menos de lo que estamos teniendo ahora mismo. O sea que estamos en un repunte claro, y en enero nos tenemos lo peor. La verdad que me gustaría decir lo contrario, pero estamos en una situación bastante dura. Bueno, y es importante además eso que decías, que lo que estamos notando ahora, ese repunte en el que estamos ahora, que tú defines que es la cuarta ola, es consecuencia de los puentes del mes de diciembre, y por tanto no se han acumulado todavía los posibles contagios de las fiestas de Navidad. Has mencionado también, Santi, esos días festivos en los que algunas comunidades, el Ministerio, no aportan los datos. ¿Cuánto perturba el estar 3-4 días sin datos? Porque somos, de los países de nuestro entorno, el único que no aporta durante las fiestas, por ejemplo, esos datos. ¿Perturba mucho a la hora del análisis de los datos? Sí que perturba. Evidentemente, a menos información, y sobre todo información más heterogénea, es peor información. Tenemos más error, el error se va acumulando, y siempre decimos que en estadística vivimos con el error. Es decir, la estadística es la ciencia de la incertidumbre, y en este caso la incertidumbre siempre está presente desde el principio de la pandemia, y en cualquier medida social siempre está presente la incertidumbre. Desde luego, si metemos más incertidumbre de la que ya teníamos, es algo muy, muy negativo. Ya digo, sobre todo tenemos que tener 30 días estables a partir de cuando terminen ya los festivos, y ver un poco hacia dónde vamos, porque si no estamos ahora mismo haciendo algo de especulación, que no es nada científico eso. Bueno, decíamos, una evolución preocupante, en eso coincidís también el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los datos que estás manejando. Estamos todavía a expensas de conocer cómo está afectando en el número de contagios las fiestas de Navidad. Estaremos todavía recibiendo los contagios del puente de diciembre. Con todas esas características, con todos esos datos encima de la mesa, febrero e incluso marzo pintan muy mal, ¿no? Pinta muy mal. De hecho, a mí me encantaría hacer que las matemáticas, si sirven para algo en estos momentos, es para crear un entorno, crear un contexto, hacer predicciones, incluso no predicciones como una bola mágica, sino predicciones reales con datos reales. Y si no tenemos datos buenos, no tenemos datos objetivos y en el tiempo un recorrido claro, eso de decir cómo estaremos en febrero, pues de momento es todo un poco especulativo. Es durísimo decirlo, pero no sabemos si la incidencia acumulada, que es el dato que recomienda el Instituto de Salud Global de Harvard y que se estudia en todos los países, en todas las comunidades, estamos ya acostumbrados a escuchar esto de la incidencia acumulada de 14 días por 100.000 personas,
que es un poco la proporción de contagios que tenemos en un lugar, pues no sabemos si estaremos en febrero en 300, en 400, en 500, datos durísimos, y al no saberlo, pues nos creamos más incertidumbre a esta base científica, y la verdad que estamos todos alucinando ahora mismo. Santi, desde luego los datos no son nada esperanzadores. A mí me sorprende mucho el mundo de las matemáticas, cómo puede demostrarse una evolución, un repunte, una cuarta ola de la que hablabas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ello? Pues todo, 24/7, como estamos todos, la verdad, sacando lo mejor en ciencia, o está ocurriendo desde el principio de esta pandemia. Estamos sacando todo lo mejor de nosotros, trabajando muchísimo. Yo creo que las universidades trabajan más que nunca. Yo trabajo en la Miguel Hernández y todos se han involucrado por activa o por pasiva en esto del COVID. Hay muchos que investigan en cada área según lo que puede aportar. Los microbiólogos no tienen nada que ver en la investigación con los matemáticos, pero también se están uniendo porque hay mucha ciencia transversal, y en estos momentos más que nunca la vacuna y la vacunación, sobre todo este momento de vacunación, es un ejemplo de cómo la ciencia trabaja con todas las áreas unidas y poniéndose a trabajar al mismo tiempo. A veces es verdad que deseamos que la ciencia nos dé unas técnicas o unos secretos, y la ciencia no da secretos. La ciencia es un trabajo, pues a veces muy humilde, muy lento, y que tiene que dar unos frutos en el tiempo lo más objetivos posible. Y la verdad es una demostración de cómo se vive la ciencia a tiempo real, pero también con algunos feos. No hemos tenido ninguna receta, hemos tenido un trabajo constante como el mío, vamos. Una cosa más, Santi, porque además es una noticia de última hora, se acaba de confirmar. Estábamos pendientes de las declaraciones del mensaje de Boris Johnson a sus conciudadanos en el Reino Unido. Lo había anunciado ya Escocia, el cierre total, se vuelve al confinamiento en casa en Escocia, y Boris Johnson ha anunciado, lo acaba de hacer, insisto, que se va a ese confinamiento total de todo el Reino Unido. Los datos, en aquellos países en los que ya se ha aplicado, también se aplicó en su momento en España, los datos demuestran que esa medida, la más drástica de las posibles, es eficaz y que compensa aquello de la salud y la economía. La verdad es que el confinamiento total es lo que nadie quiere, evidentemente por la economía, pero es la única medida que está siendo efectiva, o claramente efectiva. Las restricciones que estamos teniendo aquí en otros países, en España incluida, con datos desagregados por comunidades, por poblaciones, por restricción de movilidad incluso geográfica, estamos viendo que tiene un efecto, pero un efecto muy leve. Evidentemente, a más restricción, mayor es la bajada, pero también tenemos que compensarlo. Esto en matemáticas se llama ecuaciones simultáneas, es decir, tenemos dos variables, la sanitaria y la económica. Tenemos que ver cuánto afecta la sanitaria en la económica, que afecte lo mínimo posible, y viceversa, porque las dos afectan una a otra. También la economía va a afectar a la futura salud de muchos empresarios y de muchos trabajadores, evidentemente.